esta Biblia, de la que os hablamos tanto y de la que estamos muy contentos porque es una ayuda muy grande para poder estudiar, encontramos algo interesante, que son las promesas que hay en la Biblia. Unas son incondicionales y las otras son condicionales. Y en la siguiente hoja nos habla de las oraciones en la Biblia. Hay oraciones en las que nosotros siempre deberíamos pedir, como pide Jesús: hágase tu voluntad al final. Pero quizá a alguien le suene extraño, y os voy a decir, hay alguna oración que no hace falta decir eso, porque ya la voluntad de Dios está en esa oración. ¿Cuál es esa oración? Bueno, en la oración pedimos. Pedimos, y cada año que empieza, cuando llegamos al año nuevo, cuando llega la época de pasan las Navidades y ya estamos en el año nuevo, decimos, bueno, año nuevo, vida nueva, quiero cambiar, voy a ver si dejo esto y aquello, me voy a meter en el gimnasio, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a ver si este año que viene es el año definitivo y empiezo con inglés y acabo dominando el inglés. Voy a cambiar mi régimen alimenticio porque necesito perder peso, voy a empezar a cuidarme. Todas estas cosas la gente las intenta al comienzo de un año. Pero al paso del año nos encontramos con una realidad que nos defrauda un poco. Hacemos muchos propósitos que casi nunca alcanzan la meta. Quizá ya conocéis la anécdota de aquel hombre que vivía en una isla, era pescador, y cuando acababa su faena, estaba con la familia, luego se iba al pueblo desde su isla. Vivía en una isla y entonces remando se iba al pueblo en su barca a estar con sus amigos, sus colegas, hablando por la tarde hasta el anochecer. Pero aquella noche se pasó un poco de la raya en la bebida y la verdad es que el hombre acabó bastante descolocado. Total que, bueno, al final se metió en su barca, empezó a remar, y resulta que no veía su isla. Y su isla estaba a muy pocos kilómetros de la tierra firme. Y seguía remando y miraba para atrás y la isla no aparecía. Y remaba y la isla no aparecía. Y así le dio hasta que empezaron las luces del alba, y entonces con las luces del alba y el paso de la borrachera que el hombre tenía, descubrió que con la borrachera no se había acordado de desatar la barca del puerto, de la estaca donde estaba atada. Estuvo remando constantemente en el mismo lugar. Y a nosotros a veces nos sucede lo mismo en nuestra vida social y en nuestra vida espiritual. A veces estamos en el mismo punto. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas luchando con los mismos defectos? ¿Cuántos años llevas, si eres creyente, luchando con lo mismo y no has avanzado nada? O ya no luchas. También puede ser.
A veces vemos que no funciona mi salud, no funciona mi matrimonio, no funcionan mis relaciones, no me siento a gusto con la iglesia. A veces me siento mejor cuando salgo de ella que antes de haber entrado. No me siento a gusto conmigo mismo, me siento solo. No consigo una pareja. Tengo problemas con mis hijos. ¿Cuál es la solución a mis problemas? Yo sé que en los creyentes muchos estarán respondiéndose la oración. Bueno, sí, la solución comienza con la oración, pero eso ya es muy conocido, ya lo sabemos, y en muchísimos casos no funcionó hasta aquí. Quizás porque rezamos en lugar de orar, o porque no pedimos bien. Yo, con mis respetos a las personas que rezan en lugar de orar, quiero decir que la oración es algo más que repetir palabras. La oración, luego lo vamos a definir más, pero es hablar con Dios como con un amigo, con alguien, y a un amigo yo no le voy a estar repitiendo siempre las mismas cosas, porque se cansaría de mí. Dios no se cansa de nosotros, pero no es la forma de tratar con un amigo. De todos modos, hay una oración que no necesito pedir a Dios que se cumpla, que se haga su voluntad. Y es la verdadera solución a mis problemas. ¿Qué oración es esa? Puedo dar pistas. Dios tiene una iglesia. La iglesia no es un invento humano. La iglesia, Cristo habló de la iglesia. Cristo fundó la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y hay una iglesia hoy en la tierra que predica la palabra de Dios. Ahora, me estás diciendo, eres exclusivista, solo tu iglesia es la verdadera, solo vosotros os vais a salvar. No, no estoy diciendo eso. La iglesia no tiene como finalidad salvar a las personas que están dentro. La iglesia tiene como finalidad predicar a las otras personas para que se salven. Dios tiene una iglesia, pero esta iglesia es una iglesia militante, no es la iglesia triunfante. La iglesia militante no es la iglesia triunfante y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres falibles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo para ser instruidos. Partiendo de esta premisa, que la iglesia que hoy existe está compuesta de personas que simplemente están aprendiendo del cristianismo, pero que la iglesia que Dios quiere, a la cual Dios quiere a todas las iglesias, a todas las personas, pero la cual será la que se llevará consigo cuando Cristo venga, estará formada por un cierto tipo de personas del que vamos a hablar. Algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente a personas puras e imperfectas. Estas personas que entran son celosas en su fe y llegan y dicen, bueno, aquí la gente que tiene esta doctrina maravillosa, que conoce la Biblia, que la predica, bueno, pues esta gente tiene que ser
perfecta, ideal, preciosa. Pero cuando llegan se dan cuenta que ellos vienen muy celosos en su fe, y cuando ven faltas en los miembros de las iglesias, se dan cuenta que las cosas no son como ellos pensaban. Dicen, nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal también se halla aquí. Aquí hay personas como las de fuera. Y preguntan, como los siervos de la parábola, ¿de dónde, pues, tiene cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, porque el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la Iglesia militante, que la Iglesia sea perfecta, y todo nuestro celo no nos va a permitir tener éxito en lograr que la Iglesia militante sea tan pura como lo será la Iglesia triunfante. Es decir, ¿hay una Iglesia que tiene la verdad? Sí. ¿Que tiene, no la verdad, la doctrina más adecuada? Sí. ¿Hay una Iglesia que está predicando la verdad como está en el Evangelio? Sí. ¿Hay una Iglesia que guarda los mandamientos de Dios y los predica como están en la Biblia? Sí, la hay. Pero es una Iglesia militante hoy. Y muchas personas dentro pues dicen, bueno, nadie es perfecto, y banalizan a veces el mal y el pecado. Bueno, no es un pecado tan grande. Puede haber personas así en la Iglesia. La Iglesia primitiva tuvo el mismo problema, la superficialidad. ¿Sabéis? En Juan 6 se nos habla de que Cristo predicaba a la gente y tenía una gran multitud. Había hecho la multiplicación de los panes y los peces y muchísimos, miles lo seguían. Allí alimentó a una cantidad de gente que se habla de 5.000 varones, pero que entre hombres y mujeres y niños pues podían pasar de los 15.000 perfectamente. Muchísimos seguidores. Sin embargo, cuando Cristo les habló de la verdad acerca de Él, no las expectativas que ellos tenían, sino lo que había venido a hacer a esta tierra, les dijo, mirad, yo soy el pan que ha descendido del cielo. El que no me come no tendrá vida en sí mismo. ¿Cómo te podemos comer? No, no. Estoy hablando de la palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. El que no me busca de todo su corazón no tendrá vida eterna. Y nos dice que ahí la mayoría se fueron. Tal fue la decepción que Jesús le dijo a Pedro y a los otros discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Fue cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Luego, además, por si fuera poco, en la misma iglesia de Jesús, entre el grupito de los que se quedaron, apareció un traidor que lo vendió. Es decir, ¿qué pasó en la antigüedad? Lo que pasa hoy. ¿Qué va a pasar? Lo que ya sucedió. Esto es lo que dice la Biblia. En el tiempo del fin se va a repetir lo que se había repetido antes. Y que de todo el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, quedó un grupito, una iglesia, que se podía llamar remanente, el cogollito, aquellos que seguían a Jesús donde quiera que iba. Pero entonces puedo pensar que la iglesia, esta iglesia, la de esta televisión, es Babilonia, es como no, nunca pensaremos, nunca hablaremos con cordura cuando digamos esto. No, la iglesia es
el instrumento que Dios tiene para predicar al mundo. Pero la iglesia triunfante será fiel y semejante a Cristo. Vendrá gente, y está viniendo ya, tú probablemente, maravillosamente tocada por el Espíritu Santo, que a los que estamos dentro nos rebasará, pasará por encima de nosotros, y tendremos que ir al rebufo, porque será gente que se entregó. Cuando yo llegué a la iglesia, las personas que había decían, yo era un jovencito de 18 años, y yo entraba con esa fuerza, tenía ganas de más. Yo dejé el conjunto de música moderna en el que tocaba, que era mi vida, y cambió mi vida. Y yo dije, bueno, lo dejé todo, pero voy a abrazar esto. Y me dijeron, para, tranquilo, que así empezamos todos. Me desinflaron. A veces no vengamos con expectativas que nos vamos a encontrar gente. No, esa gente vas a ser tú, el que te conviertes ahora, que no vas a dejar que aquellos que tibios te conviertan a su tibieza, a su frialdad. Pero esto no es nuevo, como decía, esto ya pasó. En este libro maravilloso podemos leer en Josué, en el libro de Josué. Aquí, además, es más fácil encontrarlo porque ya lo tenemos escrito aquí. Aquí tenemos Deuteronomio y después de Deuteronomio, Josué. Bueno, pues en el libro de Josué, en el capítulo 2, en los versículos del 9 al 12, se nos dice, primero os voy a poner en antecedentes. Estamos hablando de una mujer que salva a los espías que había mandado el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, cuando iban a entrar y van a la ciudad de Jericó. Entonces, en esas circunstancias, ellos se meten en una casa, y en esa casa, la mujer que allí estaba les dice, 2, del 9 en adelante, dice así, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos, que están al otro lado del Jordán, con Sehón y con Og, los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es una confesión extraordinaria de una mujer que era no solo cananea, sino prostituta. ¿Y sabéis cuál fue la actitud del pueblo de Dios? Lo vamos a mirar en esta misma Biblia, en el libro de Números, en el capítulo 14 y los primeros versículos. Entonces toda la congregación gritó, este era el pueblo de Dios, era la iglesia de Dios. Dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés, contra Aarón, y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Se decían unos a otros. ¡Qué curioso! Una mujer prostituta, cananea, resulta que muestra una fe
total en Dios y el pueblo de Dios que está siendo guiado por Dios, resulta que están tirando piedras contra Dios y contra aquello que Dios quería. A veces esto suele suceder. ¿Quién mató a Jesús cuando vino? Su propio pueblo. Entonces, no podemos pensar que lo que ahora está sucediendo va a suceder siempre. No. Ahora está empezando a suceder que mucha gente maravillosa está entrando en una iglesia porque se enamora de Jesús y se enamora de su doctrina, y entonces vendrán a sustituir al Judas que se fue, a aquellos que abandonaron a Jesús. La obra pronto a determinar, y los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante, junto con aquellos que hayáis venido. ¿Cuál es la condición? La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino de amor, del amor de Dios, y ansiaba intensamente impartir ese amor a otros. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere pertenecer, unirse a la iglesia triunfante. Esta es la realidad. Y de aquí saco la oración que Dios anhela contestar. Cristo tenía un carácter maravilloso, aquel que ha de tener la iglesia triunfante. ¿Cuál es la oración? Señor, quiero que mi carácter refleje a Cristo. Quiero parecerme a Cristo. Señor, dame la mente de Cristo. Señor, dame la mansedumbre de Cristo. Señor, dame el dominio propio de Cristo. Dame el interés por las almas que tenía Cristo. Dios desea más que ninguna otra cosa contestar esta oración. Pero no es una fórmula mágica, tiene sus condiciones. La primera es que si quiero parecerme a Jesús, debo conocerlo más, es decir, buscarlo en su palabra. Aquí tenemos ya al principio, se nos habla las parábolas de Jesús, la muerte de Jesús, etcétera, etcétera, todo, la vida de Jesús. Yo puedo buscar y enamorarme de Jesús, los evangelios. Ahí tengo la vida de Jesús. Y si quiero parecerme a Él, tengo que mirar para Él, tengo que conocerlo, tengo que buscarlo cada día. Segunda condición, la Biblia dice, vende todo lo que tienes si quieres tener el tesoro de gran precio, vende todo lo que tienes, la perla de gran precio, el tesoro escondido, y compra la perla. Búscame de todo tu corazón. Y en Jeremías se nos dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Desnudo, con el corazón abierto a Dios, sin ninguna apariencia, sino decir las mejores oraciones, agonizando en oración, como cuando oras por la vida del ser que más quieres. Esas son las mejores oraciones. Cuando la persona a la que más quieres está en peligro de morirse, como era el caso de mi abuelita, de la que ya hablé alguna vez, oré por ella, fue mi primera gran oración. Señor, si existes, una de las mejores oraciones que están registradas en la Biblia de un ser humano es, Señor, ayuda mi incredulidad. Se está declarando incrédulo.
se reconoce como es, pero pide ayuda a Dios, clama. ¿Por qué? Porque tenía un hijo que estaba sufriendo. Ayúdame. Esa es la gran oración. Dejemos ya de rezar. Y si yo quiero parecerme a Jesús, voy a pedirlo. Señor, ayúdame a desear ser como Jesús. Y ayúdame a ser como Jesús. Luego, la tercera condición es que cada momento de mi vida estoy haciendo mi elección. En algunas elecciones políticas, cuando hay elecciones, a veces hay dos partidos empatados en el gobierno y ninguno está muy por encima del otro. Y a veces aparece un partido que se llama partido bisagra, que puede ser un partido pequeñito, a lo mejor con 4 diputados nada más, pero que llegan para desequilibrar ese empate y se hace decisivo en la lucha y da el mando a un partido o al otro. ¿Sabéis? Esto es lo que pasa en nuestra vida. En nuestra vida, constantemente, hay una lucha. En la vida del cristiano hay una lucha constante. Y yo tengo a mi lado un ángel que me lo puso Dios, aquí, a mi lado, y que me está hablando y me está diciendo lo que debo decir y lo que debo hacer y lo que debo pensar. No pienses en eso que estás pensando, porque eso te va a hacer daño. Él es mi ángel guardián. Yo lo llamo conciencia, le podemos llamar conciencia, pero este ser que está aquí es un ser real y está esperando al día de la resurrección para darme un abrazo fuerte. Y me va a decir, ¿cuánto trabajo me diste? ¿Qué genio tenías? ¿Cuánto trabajé contigo? Porque a este otro lado hay otro u otros ángeles que me están diciendo otras cosas. Me están diciendo, este se portó fatal contigo, no deberías ni mirarle a la cara, no deberías volverle a hablar. Tú deberías pagarle con la misma moneda con que te hizo. Me está hablando siempre de esta forma. Cuando yo pienso mal, es el ángel del enemigo que él puso a mi lado, porque el enemigo copia lo que Dios hace. Si Dios pone un ángel bueno, él va a poner otro al lado, pero para hacerle daño a Dios. Pues si te hace daño a ti o a mí, le está haciendo daño a Dios, que es nuestro Padre. Yo si te quiero hacer daño a ti, le voy a hacer daño a tu hijo y entonces te haré mucho daño. A ti a lo mejor no llegaré a poder hacértelo porque podrás más que yo. Pero si se lo hago a tu hijo ya te hago bastante daño. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Y nos pone aquí a ese ser. Bien, yo tengo que decidir en cada momento de mi vida a quién escucho. Piensa mal y acertarás, o piensa bien aunque no aciertes. ¿A quién voy a oír? ¿A mi conciencia, al ángel que Dios me puso, o al ángel del enemigo? Cada momento de mi vida estoy haciendo mi elección, y cuando me justifico y digo, nadie es perfecto, entonces y cuando estoy pensando y me regodeo en el pensamiento en cuanto a otra persona, o estoy haciendo daño claramente, estoy destruyendo la obra de Dios en mi vida. Aunque yo crea que tengo razón para ponerme así, enfadarme y hablar mal de otros. Cuando oigo a mi ángel y sigo su consejo, aunque no sea cómodo, estoy dejándome guiar por Dios y voy en el buen camino. Y esa será la diferencia entre la iglesia militante y la iglesia triunfante. Aquellos que le piden, Señor, por favor, dame el carácter de Cristo.
aquellos que están oyendo constantemente la voz de Dios y la siguen. Yo pido para ti y para mí que estemos en esa iglesia, la definitiva. Puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser testigo de Jehová, puede ser mormón, puede ser de cualquier religión, puede ser incluso ateo. Pero si Dios toca tu corazón y respondes a su llamamiento y te dejas poseer por Él, por su Espíritu, y te dejas que Cristo ponga su carácter en ti, tú serás de la iglesia triunfante y estarás con Cristo por la eternidad. Yo lo deseo de todo corazón, para mí y los míos, pero también para ti y los tuyos. Que Dios te bendiga.